Desde 1825, el filósofo francés Saint-Simon habló de un tipo de creador, el artista revolucionario que busca cambiar a la sociedad. Los dibujantes franceses de la revista Les Caricatures, en el siglo XIX, utilizaron el arte para impulsar una revolución política que defendió la libertad de expresión y expuso los excesos de la monarquía. Caricatura y Revolución de Rafael Barajas el Fisgón es una muestra que nos acerca a la historia de la caricatura política en México. Muy cierto, Javier, y es que precisamente por ello nos encontramos aquí, en el Museo del Estanquillo, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, para conocer y recorrer Caricatura y Revolución, Los Flores Magón y las revistas satíricas de combate, de su autor, Rafael Barajas el Fisgón, con quien, por cierto, podremos platicar sobre toda esta maravillosa historia. En Novedad de la Patria, Sebastián Cardona precisamente nos invita a hacer un recorrido por este museo. Así es, Javier, y también en México en 100 objetos, nuestro compañero Francisco Juárez nos cuenta la historia detrás de El hijo del aguizote. Todo está listo, acompáñenos con la X en la frente. Al siglo XIX mexicano, en el periodo constitutivo de lo nacional, nos dice Carlos Monsiváis, lo distingue el caos, la lenta construcción de las instituciones, el duelo mortal de las ideologías, el fin de las intervenciones, el aprendizaje de la tolerancia, la formación de los hábitos republicanos, la codicia de las compañías norteamericanas e inglesas, el desbarajuste de la economía, la lucha por el poder. En esta nación en ciernes no caben los indígenas, los campesinos, la gleba urbana. En ese contexto, la caricatura se convierte en el espacio de representación social por excelencia, en la crítica más aguda por la exacerbación del género y en el género de mayor alcance en la sociedad analfabeta. Allí están los endiargos de la política, transitando entre lo público y lo privado. El humor como libertad tomada para mostrarnos, sin matices que mientan, el cómo se construye una nación abierto con la crítica y el horizonte. Rafael Barajas Durán, el Fisgón, nació en la Ciudad de México en 1956. Caricaturista, pintor, escritor, es también activista político de izquierda e ilustrador de libros para niños. En 1985 se hizo acreedor al Premio de Periodismo Joven Manuel Buendía y en el 2010 al Premio La Catrina, que otorga la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. En esta exposición Caricatura y Revolución, Los Flores Magón y las revistas satíricas de combate, el Fisgón da cuenta cómo tras las ideas de la Revolución Francesa y la Ilustración a finales del siglo XVIII, precisamente el artista siempre ha sido un crítico profundo de su sociedad y nos explica cómo a la Nueva España tanto la censura política como el dogma religioso frenaron la llegada de las ideas liberales que no se darían sino hasta principios del siglo XIX y sobre todo en publicaciones antinapoleónicas. De esta manera hay que decir que después de la consumación de la independencia en México se crearían dos grupos políticos perfectamente bien identificados, los conservadores y los liberales, y ambos, a través de las caricaturas políticas, buscaron ganarse la opinión pública a través de publicaciones de este tipo que aparecían en folletos, revistas, periódicos y calendarios. Pues estamos con Rafael Barajas el Fisgón, que es el autor del libro que hemos estado mencionando y también es el curador de esta exposición en el Museo Carlos Monsiváis. Me da una inquietud, Rafael, y es ¿por qué no le damos el lugar que ha tenido la caricatura, no solo en México, sino en el mundo, por cuestiones ideológicas? Pues a mí también yo también me hago con frecuencia esa pregunta, pero llegué a la conclusión de que el hecho de que no se le haya dado la importancia histórica que tiene
a la caricatura, le ha hecho bien a la caricatura, porque de esta manera los caricaturistas han podido hacer lo que han querido y han pues hecho un trabajo muy importante a lo largo del tiempo. Ocurre una cosa muy curiosa, es decir, una de las cosas que está planteando esta exposición es que la primera vez que se habla de vanguardias en Occidente es en 1825 y lo hace precisamente Henri de Saint-Simon en pleno periodo de restauración de la monarquía en Francia, y lo que plantea Henri de Saint-Simon es que puede haber una vanguardia que puede transformar a la sociedad y que esta vanguardia puede estar conformada por artistas, porque son el sector sensible de la sociedad. Esta idea de Saint-Simon, a lo largo de las décadas, dio pie a muchas vanguardias artísticas muy importantes, el naturalismo, los impresionistas, el modernismo, el fauvismo, el cubismo, etcétera, pero... Sin una carga política tan explícita. Sí, pero lo que es muy interesante es que la primera vanguardia política, la primera vanguardia artística que sigue las tesis de Saint-Simon, que considera que el arte puede ser la vanguardia de la sociedad y que puede transformar la sociedad, se forma en 1830. Saint-Simon escribe lo suyo en 1825 y esta vanguardia se forma en 1830. Y es precisamente, esta vanguardia se organiza alrededor de un proyecto político específico, un proyecto político que busca transformar a la sociedad francesa de su tiempo. Quien encabeza esta vanguardia es un empresario que también es dibujante, que también es artista, que se llama Charles Philippon, y organiza una revista de caricaturas en la que participan jóvenes artistas de la época que son fantásticos, una generación de artistas extraordinaria, en la cual está Daumier, Granville, Traviés, Benjamin Roubaud, es decir, una cantidad de dibujantes extraordinarios, pero la parte literaria de la revista la llevaba ni más ni menos que Balzac, Honoré de Balzac. Y estos señores lo que hacen es que forman una revista de caricaturas que se llama La Caricature, que lo que hace es que emprende una campaña sistemática en contra del rey ciudadano, del llamado rey ciudadano de Luis Felipe. Es curioso porque esta revista se cierra en 1935, Luis Felipe cae muchos años después, pero cuando Luis Felipe cae, culpa de su caída a esa revista de caricaturas. Oye, entonces nos estás hablando de una vanguardia no estética. Es estética y política. Sobre todo política, o sea, tiene una intención política muy clara. Es las dos, pero además lo que esto plantea es una cosa muy clara. No puede haber, es decir, no se podía en aquel momento distinguir la idea de una vanguardia política sin una vanguardia estética y viceversa. Eran las dos. Yo pienso que no. Yo estoy convencido de que todas las vanguardias, para ser vanguardias, tienen que tener una propuesta estética y una propuesta política de fondo. Es decir, si la vanguardia es susceptible de transformar a la sociedad, no le puedes quitar su parte política. Es consustancial al proyecto de las vanguardias artísticas, ¿no? Entonces, lo que es muy interesante es que esta revista de caricaturas cierra en 1835, pero saca el mismo Philippon otras revistas de caricatura como el Charivari o la Caricature Provisoire, otra revista, y el ejemplo cunde en otros países. Llega a Inglaterra, sale el Punch Charivari, llega a España, llega a Italia y llega a México. De esa tradición viene... Esa tradición llega a México directamente. De hecho, la primera revista de caricaturas periódicas que surge aquí en México es El Telégrafo, y esta es una revista que publica una caricatura cada semana. Y muchas de esas caricaturas son transcripciones de las caricaturas publicadas en Francia a la situación mexicana. Y la primera gran revista de caricaturas mexicanas se llama La Orquesta. El nombre está claramente inspirado del nombre de la revista francesa Le Charivari. El charivari es el ruido que hacen los músicos antes de que empiece la función, ¿no? Están calentando. Están calentando. Lo que es bien paradójico es que la orquesta se consolida en tiempos de Juárez, cuando llega la intervención francesa, y la orquesta forma parte de manera muy activa de la campaña propagandística en contra de la intervención francesa. Es decir, la orquesta está en la primera línea de combate
a favor del bando liberal. Toma partido de manera inmediata. Viene de la tradición de Philippon de Daumier, se instala en México y hace una cosa muy peculiar. El peso que tiene la orquesta en la resistencia contra los franceses es muy importante. La orquesta y otras revistas de caricaturas como El Palo de Ciego, El Payaso de Guadalajara, etc. Es muy importante. Y esta tradición, este peso que tiene la caricatura política en tiempos de Juárez, permanece después de la muerte de Juárez. Cuando muere Juárez, se forma en México un bando juarista, un bando lerdista y un bando porfirista. Y cada uno de estos bandos tiene su propia revista de caricaturas, de modo que una parte importantísima del debate político mexicano liberal se da en revistas de caricaturas. A la muerte de Juárez esto se acelera. Hay publicaciones pro-porfiristas y publicaciones pro-lerdistas. La gran revista pro-porfirista de tiempos de Lerdo se llama precisamente El Aguizote. La dirige Vicente Riva Palacio, el señor que está aquí retratado. Vicente Riva Palacio es un escritor extraordinario, tiene un gran sentido del humor y recluta a dos caricaturistas para que hagan su revista, que son José de Jesús Alamilla y José María Villasana. Ahora, lo que es muy curioso, estos ayudan a llegar a Porfirio Díaz al gobierno, pero cuando Porfirio Díaz llega al gobierno, llega una segunda generación, digamos, periodistas que están en contra de Porfirio Díaz, ¿sí? Y que fundan una revista que es heredera directa del Aguizote, y este es pues el hijo del Aguizote. Lo que es muy interesante es que el hijo del Aguizote termina impulsando la primera revolución social del mundo a principios del siglo XX. Qué interesante, tenemos que ir a un corte y regresamos contigo. La exposición Caricatura y Revolución, Los Flores Magón y las revistas satíricas de combate ofrece interesantísimos y originales materiales que nos permiten conocer la llegada de la caricatura política a México y su evolución en nuestro país. Hay que decir que abarca desde finales del siglo XIX con el ascenso de Porfirio Díaz al poder y el ocaso de los liberales. Hay que decir que esta exposición, que también fue curada por el propio Fisgón, se basa en su más reciente libro titulado Caricaturistas precursores de la Revolución Mexicana, editado recientemente por el Fondo de Cultura Económica. Y bueno, vamos a continuar con la X en la frente con nuestro compañero Sebastián Cardona, quien nos invita a acercarnos al Museo del Estanquillo. Además de ser un famoso escritor, Carlos Monsiváis era un coleccionista empedernido. Reunió alrededor de más de 20,000 obras de arte. Un día decidió hacerlas públicas y compartirlas con el mundo, dando lugar así al Museo del Estanquillo. Fue iniciativa del maestro Carlos Monsiváis cuando se dio cuenta la cantidad de obra que había ya coleccionado, que había comprado, que había adquirido. Era tal la cantidad de obra que desbordó su casa muy pronto, y entonces se le planteó a Carlos pues, que lo donara a un museo. Pero Carlos tuvo la iniciativa mejor de crear un museo que albergara y expusiera sus colecciones. El nombre del estanquillo también fue idea de su creador, pues lo consideraba apropiado tomando en cuenta que en las tiendas de antes podías encontrar de todo tipo de cosas, así como en la colección que tenía Monsiváis. Entonces la idea fue esa, porque la colección de Carlos Monsiváis hay de todo. Puedes encontrar miniaturas de hueso, puedes encontrar maquetas de madera que ilustran escenas de la vida cotidiana de la población, puedes encontrar fotografía, grabado, obras plásticas de autores como Francisco Toledo, caricaturas, revistas, documentos históricos, en fin, hay de todo en la colección de Carlos Monsiváis, y entonces el estanquillo le viene muy bien como nombre para el museo, ¿no? El museo está en constante cambio, ya que todas sus salas son temporales. Esto debido a que faltan por catalogar objetos y así poder tener oportunidad de exhibirlos todos. A Carlos le interesaba todo, era muy curioso, no tenía, como dicen, la curiosidad de un gato, era fanático de los gatos, esto se sabe, y entonces coleccionaba desde historietas de la familia Burrón, de Gabriel Vargas, esas historietas muy populares, hasta obras de afamados artistas como Siqueiros, como Diego Rivera, y por lo regular las exposiciones se acompañan de las reflexiones de Carlos sobre estas diversas obras
de diverso formato. Las nuevas ideas sobre la esfera económica y social de europeos escritores, particularmente como Kropotkin y Marx, llegarían a México a finales del siglo XIX y precisamente estos nuevos planteamientos comenzarían a ser discutidos al interior de los clubes liberales. Incluso Camilo Arriaga se encargó de difundir literatura socialista entre sus seguidores. De esta manera, cabe decir que esta narrativa comenzó a acompañarse de caricatura política en los semanarios del Porfiriato y en estas ilustraciones se denunciaban precisamente las necesidades de libertad de expresión, de imprenta, así como la defensa de los derechos humanos, laborales y también políticos. Vamos a continuar con la segunda parte de la conversación con el Fisgón y no se vaya porque más adelante tendremos a Francisco Juárez con la historia detrás de El hijo del aguizote. Rafael, entonces, la vanguardia estética, la vanguardia que empieza en Europa, en Francia, que es de carácter, digamos, básicamente a través de la caricatura, también tiene una intención política, es lo que nos estuviste diciendo. Y eso mismo, esa tradición, viene a fundarse también en México. Sí. Y con publicaciones como El Aguizote y después como El hijo del aguizote, que nos dijiste algo bastante fuerte, que es, digamos, el impulsor, el detonante de una revolución social fuerte. Así es. Entonces, en un principio, estos señores, los caricaturistas del aguizote, de la orquesta del aguizote y del hijo del aguizote, lo que hacían era defender el ideario liberal radical mexicano. Pero en tiempos de Porfirio Díaz, lo que ocurre es una cosa muy, muy interesante. Los mismos señores que echan a andar el hijo del aguizote van evolucionando con el tiempo. Y lo que sí es un hecho es que estos señores mantienen su ideario liberal y dentro del ideario liberal van agregando ideas y se van planteando cambios que son muy importantes. Terminan defendiendo no solamente la libertad de expresión, sino que terminan defendiendo, por ejemplo, la idea de la necesidad del bienestar social. Terminan planteando una tesis que es muy bonita. México debe ser para los mexicanos. Son nacionalistas, de ahí surge. Es cuando se está antiimperialistas. haciendo el sentido de nación. Así es. Y entonces estos señores van evolucionando en una suerte de nacionalismo, lo podríamos llamar un nacionalismo revolucionario, ¿no? Y se van acercando, en primer lugar, a las ideas anarquistas. La revista primero la echa a andar Vicente Riva Palacio junto con un caricaturista que se llama Daniel Cabrera, que es una de las figuras claves del periodismo del siglo XIX mexicano, y Daniel Cabrera va radicalizando su postura. Y al final de cuentas es una revista muy perseguida. Daniel Cabrera termina teniendo un infarto cerebral, queda semiparalítico. Primero le deja la revista a su sobrino, que es Luis Cabrera, que después será el teórico del carrancismo, ¿no? Pero después le termina dando la publicación a los hermanos Flores Magón y al Partido Liberal Mexicano. Y estos señores ya empiezan a impulsar, pero con toda conciencia, lo que es una revolución obrera y campesina. Entonces, la revista cierra en 1904 con el encarcelamiento de los Flores Magón, con el encarcelamiento de Juan Sarabia, con el encarcelamiento de todo el bloque del Partido Liberal Mexicano. Y cuando salen de la cárcel los directivos del aguizote, ellos ya impulsan una revolución armada. A ver, espérame tantito, Rafael. ¿La revolución entonces no empezó como nos dijeron? No, la revolución no empieza el 20 de noviembre de 1910 a las 12 del día. Así no empiezan las revoluciones. De hecho, la revolución empieza en 1906 y empieza con un documento que es fundamental, que es el programa del Partido Liberal Mexicano de 1906, que es un programa que se discute, de hecho, en otra revista de caricaturas, que es la heredera del hijo del aguizote, que es El Colmillo Público. Ahí se discute el proyecto de los Flores Magón y quien impulsa esa discusión es precisamente Ricardo Flores Magón. Entonces, ahí lo que hace ese documento es que recoge el sentir nacional y lo que pide la gente es lo que fue la base de la Constitución de 1917. Es decir, lo que pide la gente es una jornada laboral de 8 horas, salario mínimo suficiente, educación libre y gratuita y laica para todo el mundo, reparto agrario, etc.
Y lo que hacen los Flores Magón es que impulsan movimientos armados en todo el país y todos son reprimidos de manera brutal. Entonces se canaliza precisamente a través de otras vías el descontento. Madero lo encausa por la vía electoral y cuando le cierran la ruta electoral a Madero, se levanta en armas Madero el 20 de noviembre de 1910 y bueno, ya esta historia ya está mucho más documentada, pero a mí lo que me llama la atención es que estos señores fueron borrados de la historia, por una razón muy sencilla. En 1920, cuando se empieza a celebrar la Revolución Mexicana, los que están gobernando son los callistas, y estos tienen una crítica muy persistente y pertinaz por parte de los magonistas que todavía siguen activos. Entonces los sacan de la escena histórica. Dicen, la revolución empieza con Madero, no empieza con ustedes. Y perdón, es muy injusto porque si tú revisas la historia del hijo del Aguizote, te vas a dar cuenta que ahí trabajaron, bueno, primero Riva Palacio, después Daniel Cabrera, después Luis Cabrera, después los Flores Magón y Juan Saravia. Es decir, perdón, esa es la plana mayor. Es la plana mayor de los rebeldes del siglo XIX y del siglo XX. ¿No? No los puedes hacer de lado. La hicieron a un lado. La hicieron a un lado. Pero tenemos la posibilidad de verlo a través de, por ejemplo, el libro con el que estás documentando todo esto y con esta exposición. Este libro lo que explica es cómo se construyó la narrativa en contra de la dictadura de Porfirio Díaz y cómo se construyó el sentido común en contra de la dictadura y a favor de una sociedad diferente, digna, de una sociedad en la cual tenía que haber bienestar social, que da los fundamentos de la Constitución del 17, que es un documento importantísimo. Que le da sentido a todo lo que está pasando en estos días. Pues muchísimas gracias, Rafael. Al contrario. Y gracias aquí seguimos con la X en la frente. Aquí en el Museo del Estanquillo se encuentra esta emblemática imagen de los hermanos Magón en la casa del hijo del Aguizote, uno de los lugares que sembraron la semilla de la Revolución Mexicana. Veamos por qué. El 5 de febrero de 1903, los redactores de la revista El Hijo del Aguizote enlutaron las paredes exteriores de su local, en el centro de la capital de la República, y colocaron un letrero que decía: "La Constitución ha muerto". Posaron vestidos de negro en señal de duelo. De esa forma desafiaban al gobierno. La revista era publicada semanalmente y criticaba el proyecto económico del régimen, la política de conciliación con el clero, la traición al ideario liberal de la Constitución de 1857 y las múltiples reelecciones de Porfirio Díaz. Creada en agosto de 1885 por Daniel Cabrera Rivera, Manuel Pérez Vivins y Juan Saravia, recurría a la sátira política para ridiculizar a Díaz y sus funcionarios. Fue arrendada por los hermanos Flores Magón en 1902. El antecedente de este medio fue El Aguizote. Creado en 1874, era un periódico fundado por José María Villasana. Sin embargo, en los tiempos de la dictadura de Porfirio Díaz, se podía encarcelar a los periodistas sin orden de aprehensión. En abril de 1903, Díaz mandó detener a los colaboradores de la revista, pero desde la prisión continuaron creando materiales. Por ello, el 9 de junio de ese año, el régimen lanzó un decreto que manifestaba que cualquier periódico que diera cabida a los escritos de los Flores Magón estaría sujeto a proceso judicial, lo cual fue apoyado por la Suprema Corte de Justicia. Meses después, dejó de circular. Llegamos al final del programa luego de conocer la historia de la caricatura política en México, esta apuesta estética y política que movió realmente al país. Sin duda, Javier, es muy interesante esta exposición y por eso bien vale la pena darse una vuelta aquí al Museo del Estanquillo y recorrer Caricatura y Revolución, esta apuesta interesante de Rafael Barajas el Fisgón. Hay que recordar que la caricatura tiene un peso específico, entonces y ahora, porque recoge los sentimientos de la nación. Sin duda, y precisamente queremos agradecer también las facilidades a los directivos del Museo del Estanquillo, por supuesto a nuestro equipo técnico de producción, pero sobre todo a ustedes, a quienes invitamos, claro, la próxima semana aquí, con la X en la frente.